Bueno, chicos y chicas, muy buenos días, tardes, noches, buenas noches. Espero que estés muy bien. El día de hoy es 25 de agosto del 2026. Vamos a dar inicio a nuestra tercera y cuarta sesión de este espacio, en donde en la primera hora desarrollaremos todas las temáticas de gestión educativa y en la segunda hora se desarrollará el espacio de interpretación y producción de discurso académico. Yo me había comprometido a hacer la grabación de los temas teóricos, pero vi la necesidad de que por lo menos en estas primeras temáticas sí lo abordemos de manera directa en la clase. Pero, pues como yo les proponía, lo ideal es que tengamos una parte práctica, que hagamos un par de actividades. Y pues como dentro del cronograma yo dejé una semana concreta para el primer corte, entonces en esa semana, que será dentro de 15 días, ya realizaremos un par de actividades y ustedes desde allí tendrán como la, la base para empezar a construir su discurso gráfico, ¿sí? Su propuesta de discurso gráfico que pues va a ser concretado como tal con un póster, ¿vale? Y por el lado de gestión educativa, empezaremos un proceso de análisis de cada una de las áreas de gestión, en donde ustedes van a hacer como nuevamente un estudio, una consulta en sus escenarios de práctica, como desglosando las distintas áreas de gestión, ¿vale? Mm, bueno, esto fue lo que vimos hace 15 días. A grandes rasgos, pues abordamos todo el tema de definición de lo que es la gestión, sus distintos enfoques, un poco de su historia con respecto a los procesos, tipos de gestión por distintos tipos de contexto. Abordamos una definición general de lo que es la gestión de proyectos, gestión educativa, y vimos como un panorama general de lo que son los distintos niveles de gestión institucional y pues aterrizamos en la temática que vamos a dar inicio el día de hoy, que son las distintas áreas de gestión que están compuestos por distintos procesos y son evaluados a partir de diferentes criterios de valoración. Entonces, el día de hoy, perdón, un segundito. El día de hoy vamos a iniciar con la gestión directiva y abordaremos específicamente dos áreas de gestión, que es la directiva y la gestión académica. ¿Listo? Entonces, pues aquí nuevamente les presento, estas son las cuatro áreas de gestión que vamos a abordar en esta primera parte del semestre. Este va a ser como nuestro tablero de control en donde pues cada vez que esté prendida uno de los recuadros es porque es la sección que vamos a desarrollar. Las demás pues estarán inactivas por el momento. Entonces está el área de gestión directiva, el área de gestión académica, la gestión administrativa y financiera y por último gestión de la comunidad. Entonces, ¿qué es la gestión directiva? Se refiere al conjunto de procesos, decisiones y acciones que lideran el rector, directivos docentes y consejos institucionales para orientar el rumbo de la institución educativa. Entonces, básicamente, como lo habíamos visto en la sesión anterior, pues hay distintos niveles de gestión educativa, ¿no? Íbamos desde el ministerio, pasábamos por las secretarías, llegábamos a lo que es la institución como tal y finalizábamos con todo lo relacionado a la comunidad. Entonces, en este marco de referencia, desde el ministerio se dictan y se proponen distintos lineamientos, se dan distintos recursos. Desde la Secretaría se redireccionan esos recursos y evalúan que lo que dictamina el ministerio se esté cumpliendo en las instituciones educativas. Y en la institución educativa, los entes que responden ante el ministerio y ante la Secretaría es
todos los relacionados en la gestión directiva, que es el rector, el directivo docente y el consejo institucional. En este aspecto, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pues lo que se busca es brindar esa alma, ese espíritu a cada institución educativa, en este caso hablando concretamente de colegios, que parte desde la construcción de lo que es el PEI, ¿vale? Entonces, su propósito central es liderar la institución educativa haciendo el cumplimiento de su misión, visión y objetivos que parten del PEI y garantizando la calidad educativa y participación democrática y transparencia administrativa, perdón. Entonces, desde la gestión directiva, que están como los altos cargos, por decirlo de alguna manera, en una visión jerárquica de una institución educativa, pues tienen un gran peso encima, que es evidenciar tanto ante la comunidad como ante el ministerio y secretaría que todos los recursos que son recibidos los están implementando, están apoyando a la población y adicionalmente los están distribuyendo dentro de la infraestructura, dentro de cada uno de los servicios que brinda la institución educativa para que haya un desarrollo de procesos formativos adecuado y coherente. Este es orientado por el Sistema de Gestión de Calidad y la Ley General de Educación, que son aquellos lineamientos que estaba haciendo referencia previamente. Entonces, dentro de cada área de gestión, que en este caso estamos abordando el área de gestión directiva, hay subáreas o subsecciones que se le llaman procesos, ¿listo? Estos procesos pues componen la gestión directiva y permiten que realmente se pueda como categorizar cada una de esas funciones, objetivos y finalidades de esta área de gestión. Entonces tenemos lo que es la Dirección Estratégica y Planeación Institucional, que hace referencia a la operación, ya lo veremos más adelante, el gobierno escolar y participación ciudadana, la cultura institucional y el clima escolar, la gestión de la calidad educativa y las relaciones con el entorno y proyección social. Vamos a darnos cuenta que más o menos yo voy a brindar la misma estructura en las diapositivas para que en caso tal de que ustedes vuelvan o requieran retomar estas diapositivas, pues ustedes va a ser mucho más fácil como orientarse, ¿vale? Bienvenida, Lady. Entonces damos inicio con lo que es la dirección estratégica y planeación institucional. Entonces hacemos referencia a la definición, actualización y apropiación del PEI, planeación de metas institucionales alineadas con las políticas educativas nacionales y territoriales y la formulación y ejecución del plan de mejoramiento institucional, que es el PMI. Entonces esta área, como les decía anteriormente, yo ahí poco a poco voy como anticipándome a las temáticas, es una mala maña mía. Lo que se hace es estructurar el PEI, que el PEI es como el alma del colegio. Entonces yo les pregunto, ¿será que es exactamente lo mismo el PEI de un colegio de industrial, sí, como por ejemplo el piloto, o el PEI que tiene un enfoque salesiano, que tiene una educación mucho más eh, religiosa, por decirlo de alguna manera, a un PEI de una institución militar? ¿Será que los tres tienen la misma intención? Son diferentes. Son diferentes. ¿Y de qué depende que sean diferentes? ¿Por qué abordan o qué les da esa identidad particular? El enfoque educativo es diferente, uno es como orientado hacia fuerzas de milicia, por decirlo así, otros de ingeniería, pues académico básico. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, No, muy pues bien. yo que Sí, estuve en el Don Bosco y estuve en la escuela, pues el PI se podría decir que es similar, es porque buscan que el estudiante salga con una formación técnica, sea en mecatrónica o en sistemas o en algún taller que haya en los dos colegios, para que ya salgan exacto. directamente a emprender o seguir después con un técnico, con un tecnólogo, con una ingeniería.
Muy bien, muy bien, muchas gracias, Santiago. Joa- Giovanni, ¿tú vas a participar? Tienes el micrófono prendido. Ah, no, profe. Iba a decir lo mismo que dijo mi compañero Miguel. Listo, perfecto. Listo, les agradezco por su participación. Sí, efectivamente, cada uno tiene una orientación completamente diferente. Sí, dime, Dayana. Profe, pues también quería agregar que, digamos, por ejemplo, el colegio que es Don Bosco, que es salesiano, también busca un enfoque, Un enfoque, sí, creo que se te cerró el micrófono. ¿no escuchas? Ya, sí, te escucho. Que te decía que el Don Bosco que busca como que es un colegio salesiano, también se enfoca a lo que sería la religión. Entonces Ajá, ya busca también como otros ideales, no muy bien. solo algo técnico. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces sí, efectivamente, cada uno tiene como su finalidad de formación, ¿no? Como una orientación, un horizonte. Entonces, básicamente lo que tiene que ser una institución educativa cuando va a abrirse, a aperturarse, a ofrecer sus servicios, tiene que identificar en la sociedad qué necesidades tiene, ¿sí? Particularmente, cada una de ellas no simplemente se cierra a los deseos particulares y a las orientaciones que quiere brindar, sino que también tiene que estar abierta a analizar en el contexto, no solamente el contexto de su población, que son los niños, sino en el contexto físico en el cual se rodea, cómo puede y cuál es su horizonte de formación ante los ciudadanos que en un futuro desean formar. Entonces el PEI es lo que nos permite brindar ese espíritu a la institución educativa, independientemente de que sea una formación militar, salesiana, religiosa, emprendedora, artística, por lo musical, por lo artes, bellas artes. Eh, el PEI es un documento obligatorio y supremamente importante, eh, que pues surge de este tipo de gestión, ¿vale? De esta área, este proceso, esta área de gestión. Gobierno escolar y participación. Organización y fortalecimiento de los órganos de gobierno escolar, consejo directivo, consejo académico, consejo de padres, personal y estudiantil, entre otros. Garantiza la participación democrática en la toma de decisiones. Entonces, esto es supremamente importante y vamos a ver que cada una de las áreas de gestión están intercomunicadas y en muchos casos se relacionan, y este particularmente estará muy relacionado con lo que es gestión de la comunidad. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que debe hacer la gestión directiva desde cada uno de los cargos que ya he nombrado previamente es darle la oportunidad a cada uno de los sectores que participa dentro de la institución de tener voz y voto en la toma de decisiones de la institución educativa. ¿Listo? Cultura institucional y clima escolar. Y yo sé que esto a veces sonará como algo básico, algo medianamente obvio, pero a veces no nos damos cuenta que esto hace parte de una articulación, de un engranaje que se hace relevante para que el ecosistema de un entorno educativo, de un espacio de formación, pues se pueda articular y pueda desarrollarse y adicionalmente pueda constantemente evolucionar, ¿vale? Cultura institucional y clima escolar. Liderar el desarrollo de valores, principios y principios de convivencia y respeto. Fortalecer el manual de convivencia y la formación ciudadana. Otro documento adicional que es responsabilidad de la gestión educativa. ¿Cuál es el manual de convivencia? Por ejemplo, en un colegio militar normalmente se obliga a tener un uniforme muy concreto, en donde posiblemente van a tener una apariencia particular los niños y las niñas, los niños que tengan que estar calvos, las niñas que tengan que tener el pelo recogido, tal vez con una malla. Son unas normativas que al momento de inscribir los padres de familia a sus hijos, pues asumen esta responsabilidad de hacer que se cumpla ese manual de convivencia.
Y de igual manera, pues sucede en un colegio público o un colegio campestre, que tal vez son mucho más flexibles con respecto a estas normas de convivencia, pero tal vez son estrictos en otros aspectos. Gestión directiva, gestión de la calidad educativa. Autoevaluación institucional, procesos de acreditación y certificación de calidad y seguimiento de la educación y evaluación de los resultados académicos. Entonces, como se dan cuenta, la dirección académica, que es a la que vamos a atender a continuación, después de que terminemos esta área, no se rige por sí sola. Y esos resultados de aprendizaje que se dan en el aula tienen que dar evidencia ante la institución y ante la Secretaría del Ministerio de que se están cumpliendo unas metas establecidas a través del PEI, que se cumple una malla curricular, que dentro de las normas de conducta del manual de convivencia, pues se están desarrollando adecuadamente los espacios formativos. Pero entonces ese tipo de lineamientos de evaluación y de seguimiento se establecen desde este proceso de gestión, ¿vale? Relaciones con el entorno y proyección social. Establecimiento de convenios, alianzas y redes institucionales, empresariales, universitarias y de la comunidad. Gestión de recursos externos. Entonces, desde la gestión directiva, que pues obviamente se debe dar desde allí y que debe haber como cierto conducto regular para que un sistema educativo pues pueda funcionar, obviamente bajo las normativas en la cual se rige nuestro país, no necesariamente en todos los países se desarrolla igual, busca constantemente esta alianza, esta asociación con distintas entidades y no necesariamente relacionadas específicamente con la educación, sino alianzas, por ejemplo, con los distribuidores de alimentos para que pues se les pueda brindar un desayuno, un almuerzo o nutrir la caseta de comidas o el restaurante para que la enfermería o la biblioteca tenga insumos para que los docentes también tengan distintos insumos para dictar sus clases, contratación de una agencia de seguridad para que pues brinde su servicio ah, en la institución educativa. Entonces ese relacionamiento no solamente está enfocado únicamente y específicamente en las necesidades del aula de clase o de lo que se necesita a lo largo del proceso formativo, sino que hace referencia también a todas estas áreas que nombré previamente. Entonces, a grandes rasgos, aquí podemos visualizar cómo em, los distintos productos que surgen de esta área de gestión, que en el caso de productos relevantes es el proyecto educativo institucional, que ya todos conocemos, es el plan de mejoramiento institucional, el PMI, y el manual de convivencia, ¿sí? Básicamente son los pilares sobre los cuales se construye y permite que se desarrolle la institución educativa. Actores principales, el rector, los coordinadores tanto académico de convivencia y administrativos y el consejo directivo y académico. Entre este grupo de roles de personas se toma la mayor cantidad de decisiones de la institución educativa. Y pues también están relacionados, pero en un nivel más bajo, lo que son los docentes, los estudiantes y los padres de familia. No quiere decir que no hagan parte del proceso, como ya les nombré previamente, pues se busca es como tener un enviado o se me olvidó la palabra específica, como distintos representantes dentro de las reuniones que se desarrollan en la institución educativa. Bueno, aquí ya terminamos esta primera parte, pero siempre vamos a terminar enunciando o comprendiendo cuáles son los criterios concretos sobre los cuales se evalúa el desempeño de estos procesos de gestión.
Entonces podemos encontrar aquí que los siguientes criterios se van a desarrollar bajo estos estandartes, que es la existencia del proceso de gestión, la pertinencia del proceso de gestión, la apropiación del proceso de gestión y el mejoramiento. ¿A qué hago referencia? Eso, el primero, dirección estratégica, pues lo que se busca es evidenciar si existe, por ejemplo, la definición de la institución educativa o el PEI. ¿Existe? Sí, sí existe. Listo. ¿Es pertinente para el contexto en el cual nos encontramos? No, pero pues lo ideal es fortalecer la parte de la educación en primaria, por ejemplo. Ok, se está apropiando este documento, es decir, todos los docentes conocen el PEI y saben cómo orientar sus espacios académicos. Bueno, podría mirarse dependiendo de cuáles son los productos respectivos y cómo se hace el seguimiento al respecto. Y finalmente está el mejoramiento con respecto a la apropiación de estos documentos, que también hace referencia a la apropiación, a que los docentes conozcan el documento propiamente, que puedan emplearlo para la defensa, por ejemplo, de los derechos de los docentes mismos o de los estudiantes. Entonces ahí sí lo está apropiando, pues entonces podemos pasar a una fase de mejoramiento, porque no todo es perfecto. Entonces, el documento permite hacer el seguimiento, pero no permite que haya una evaluación o una progresión de conocimiento entre los espacios formativos. Entonces, estos son los cuatro criterios sobre los cuales se evalúan todos los procesos de gestión y es sobre los cuales ponen la lupa el Ministerio de Educación para saber si cumple los requisitos suficientes de la institución educativa para seguir a flote. ¿Listo? Ahora pasamos a lo que es la gestión académica. Perfecto. Entonces, nuevamente el panorama completo, tenemos la gestión directiva, ya comprendemos más o menos a lo que hace referencia. Nosotros vemos estas figuras constantemente de coordinación, rectoría, como algunos directivos docentes, perdón, los líderes de cada área, pero a veces creemos que son roles superficiales y realmente toman decisiones muy importantes para poder mantener a flote la institución educativa. Ahora vamos a abordar lo que es la gestión académica, que normalmente es esta gestión que nosotros entramos principalmente en contacto cuando estamos en una institución educativa. ¿A qué hace referencia? Se refiere al conjunto de procesos orientados a garantizar la calidad de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. Entonces, no solamente hace referencia al proceso de dictar clase concretamente, sino que cómo evidenciamos que al dictar esa clase los estudiantes realmente están aprendiendo algo, ¿vale? Su propósito es diseñar, desarrollar y evaluar procesos pedagógicos y culturales, asegurando que la institución educativa cumpla su misión formativa. Listo. Está orientada por la Ley 115, que son los lineamientos directamente del Ministerio de Educación. Y también aquí entra en nuestro caso, en nuestra área, que es tecnología, pues las orientaciones curriculares que pues ya ustedes conocen más que suficiente. Entonces, estos son los 6 procesos de gestión. Bueno, los vamos a abordar a continuación, así que pues preferiría no demorarme mucho acá. Entonces tenemos el diseño y desarrollo curricular, formulación del plan de estudios, articulación del PEI y los lineamientos del MEN, inclusión de proyectos transversales. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que pues en muchos colegios, como digamos los industriales en donde ustedes normalmente hacen prácticas, requieren constantemente una articulación permanente con respecto a lo que se debe formar con respecto a los estudiantes.
Entonces, no es que sea, por un lado, la institución educativa dictando distintos tipos de conocimientos, matemáticas, lenguajes, sociales, filosofía, y por otro lado, como una isla independiente, todo el tema de los talleres, sino que a través de lo que es la malla curricular, las planeaciones, los planes de estudio, etcétera. Y el PEI, claro está, se articula todo y el objetivo es que haya una armonía intelectual y conceptual con una progresión de conocimiento permanente para los estudiantes. Gestión de los procesos pedagógicos, selección y ampliación de metodologías activas y pertinentes, integración de tecnologías y recursos educativos, innovación en prácticas en el aula. Entonces, lo que se busca aquí es justamente como que cada docente evidencie cómo está desarrollando ese espacio académico, no como un ente de control y seguimiento, sino un proceso de auto revisión, como autoanálisis, para evidenciar si esas metodologías utilizadas son pertinentes. Si las actividades realmente permiten la apropiación de los conocimientos y pues ya son particularidades muy, muy propias de del aula, ¿no? Pero esto es como una parte previa antes de realmente el docente desarrollar su clase propiamente. Recordemos que estamos abordando son los procesos de gestión, es decir, desde la dirección, desde la gestión directiva, pues es en donde se debe como plantear cómo se evalúa o se valora a los docentes en su progresión, en su desempeño diario. ¿Listo? Evaluación y promoción de los aprendizajes. Entonces, claro, hay distintas instituciones educativas en donde califican de maneras diferentes, de 0 a 10, de 0 a 5, con decimales, tal vez en una escala mucho más subjetiva como excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Y pues todo eso debe estar propuesto desde esta sesión. Implementación de sistemas institucional de evaluación, seguimiento a los logros, dificultades y progresos de estudiantes, definición de criterios de promoción escolar. Entonces, establecen aquellos límites y fronteras sobre los cuales debe promoverse los procesos de formación y cómo se evalúan al respecto. Muy bien, tengo unas animaciones ahí ocultas que son muy graciosas, la verdad. Gestión del talento docente académico, formación y actualización pedagógica de los maestros, acompañamiento y evaluación de los docentes y espacios de reflexión pedagógica con la comunidad. Entonces, la institución educativa, desde esta área de gestión, se debe exigir y se debe solicitar que los docentes estén en constante actualización de sus conocimientos, que no exista una paranoia constante, como por ejemplo está sucediendo en la actualidad, perdón, con lo que es la inteligencia artificial. No podemos entrar en paranoia con respecto a que los estudiantes estén utilizando inteligencia artificial, porque finalmente termina siendo una herramienta como cualquier otra y el objetivo no es llegar a ser, a satanizar la inteligencia artificial o la herramienta, sino enseñar a utilizarla. Entonces, ¿cómo un docente va a solicitar algo de inteligencia artificial si él ni siquiera sabe cómo funciona o sabe en qué comprende? Entonces, ahí es en donde surge el talento humano, en donde lo que se busca es encontrar, contratar y que desarrollen procesos de capacitación para los docentes, propiamente. ¿Listo? Hasta aquí todo claro, chicos y chicas. Sí, profe. Listo, maravilloso, muchas gracias. Ahora abordaremos lo que es la atención a la diversidad y el apoyo pedagógico.
estrategias de inclusión y también de necesidades educativas especiales, programas de refuerzo y nivelación, actualización diferenciales según el contexto. Entonces, no sé si ustedes hayan tenido en algún momento perdón, estudiantes con algún tipo de déficit de atención, autismo, daltonismo. Entonces, lo que promueve este proceso de gestión justamente es brindarle la posibilidad a la comunidad de que el docente planee y estructure actividades adecuadas a personas que puedan tener algún tipo de diversidad. También puede ser relacionado a la orientación sexual, etcétera. Seguimiento y mejoramiento de resultados. Entonces, claro, como tenemos un proceso de evaluación previo y este proceso de evaluación, como ya dije, está por fuera del aula, lo que busca es evaluar el desempeño del docente en los espacios que se desarrollan. Entonces, uso de resultados en pruebas saber y evaluación interna para mejorar la calidad. Planes de mejoramiento pedagógico. Entonces, lo que se espera es que anualmente se brinde un informe de este tipo de planes de mejoramiento en donde se contrasta qué fue lo que se propuso en el último análisis y se muestra lo que se hizo y una proyección hacia el futuro. Entonces, así no nos quedamos redundando siempre en las mismas ideas, sino que progresivamente eh, pues haya un seguimiento y que haya una evolución en ese proceso de formación. Y bueno, al igual que en el anterior área de gestión, pues también se hace relevante, pues ya desde una mirada académica, ya desde una mirada mucho más concreta desde la implementación del área de formación o del área concreta en donde yo me desempeño, pues los productos esperados es el plan de estudio de cada docente, el tipo de evaluación que se desarrolla, el proceso pedagógico transversal, ¿vale? Planes de aula, informes de desempeño, planes de mejoramiento y proyección en la investigación. Entonces también en muchas instituciones educativas se esfuerzan por, por conseguir distintos proyectos que puedan financiar o apoyar a la institución educativa para sacarla a flote. Entonces, lo que se busca es que ese proyecto no sea descontextualizado, hablando justamente del área de gestión a la cual estamos abordando, que no se salga de los deseos o de la orientación del PEI, ¿listo? Para mantener cierto tipo de lógica. Bueno, distintos roles asociados, está el coordinador académico, el consejo directivo y desde mi perspectiva no debería estar el rector, pero pues aquí en este listado está, porque el rector es quien ante estos procesos de evaluación de los currículos, de las planeaciones, etcétera, pues también van a poder brindar muestras, y ahí está enlazado con el anterior área de gestión, como muestras de cómo va evolucionando la institución educativa, ¿vale? Y pues al igual que en el área de gestión, y como ya les indiqué, va a suceder entre todas las áreas de gestión que van a estar constantemente comunicándose, ¿vale? Entonces, en este caso, pues se propone o yo les propongo que analicemos estos tres factores de desarrollo y currículo. ¿Listo? Entonces, hablamos de el factor de desarrollo y currículo, y diseño y desarrollo de currículo, evaluación y procesos de los aprendizajes y atención a la diversidad y apoyo pedagógico. Entonces, ahonden dentro de sus instituciones educativas si estos espacios aplican o no aplican
según los criterios de evaluación que vimos previamente en las diapositivas rojas. Entonces, dentro de la plataforma, yo les voy a dejar un formato para que ustedes puedan ir haciendo asociación y análisis que la institución educativa está brindando los procesos de gestión. Perdón. Entonces, este formato tiene pues esta estructura de los criterios y ustedes tienen que ir como consultando si realmente existe, si es pertinente, si em, es apropiado y puede generarse distintos tipos de procesos de mejoramiento. ¿Listo? Y pues hará parte de la entrega del primer corte. Como nosotros nos estamos viendo cada 15 días y como les dije al inicio, yo creo que la siguiente sesión va a ser como un proceso un poco más práctico, pero sí necesito que ustedes progresivamente vayan adelantando en este formato porque cuando yo se lo solicite se van a dar cuenta que es medianamente largo, ¿vale? Listo, entonces esa sería la bibliografía. Como se dan cuenta, les acabo de enviar un par de formatos. Estos formatos atienden como a las actividades que vamos a desarrollar en cada uno de los espacios. ¿Listo? Entonces, básicamente, si quieren, les muestro así a grandes rasgos. En discurso académico. Ah, bueno, sí, pero esto necesito verlo es ahorita cuando ya abordemos la temática. En gestión, lo que vamos a hacer, por favor, les pido inmensamente el favor de que lean bien las instrucciones. Les voy a pedir que hagan un diagrama de flujo con respecto a la estructura del desarrollo del área de gestión correspondiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y gestión con la comunidad. Entonces, lo ideal es que ustedes desde su escenario de práctica hagan este análisis, indaguen, pregunten, consulten eh, sobre el proceso de gestión. Guíense también por las presentaciones que yo les doy para que comprendan las tres áreas de gestión concretamente que ustedes van a tener que abordar, los tres procesos. Yo se los indico en la presentación de forma muy explícita. Este no, en este. Que lo que vamos a abordar y vamos a analizar son estos tres procesos de gestión dentro de lo que es la gestión académica. Entonces recuerden que hay distintas áreas y distintos procesos. Lo que yo les voy a pedir es que en esta diapositiva que está en rojo, ustedes analicen dentro de su escenario de práctica cómo se desempeña o cómo se desarrolla esta área de gestión bajo estos tres procesos. Entonces me tienen que decir si existe una dirección estratégica, ¿sí? Que hace referencia a la definición, actualización, apropiación del PEI. Entonces, si se dan cuenta, en esta diapositiva está básicamente toda la información condensadita. Y lo que me van a decir es si existe, si es pertinente, si se apropia y si hay un constante mejoramiento. Entonces, tengan presente que el objetivo es que aquí va el diagrama, el mapa conceptual o como ustedes quieran llamarlo, con respecto a la estructura de cómo se desarrolla esa área de gestión. Y aquí en los criterios ustedes me van a hablar, me van a decir, me van a contar dentro del análisis a qué llegar, ¿vale? Si existe, si es pertinente, cómo se apropia y si requiere mejoras, ¿vale? ¿Se entiende, chicos y chicas? Ah, ya se fue. Obviamente, de igual forma, estos formatos yo los cargaré a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso, pero por inmediatez yo se los acabo de enviar a el espacio de WhatsApp. Listo, a nuestro curso de WhatsApp. Listo, entonces por el lado de gestión ya terminamos. Y vamos a dar inicio al análisis de discurso académico gráfico. ¿Listo? Mi objetivo en cada uno de estos
estas clases que les voy a dar con respecto al análisis del discurso académico es no solamente quedarnos con la idea de que existen y ya, ¿sí? Sino que el objetivo es como abordar un poco más desde la concepción de cada uno de estos tipos de discurso. Em, entonces, pues bueno, en la clase anterior alcanzamos a visualizar un poco con respecto a qué es este tipo o cada uno de los tipos de discurso académico. Entonces aquí tenemos que las publicaciones académicas gráficas son representaciones visuales que comunican información académica de manera sintética apoyándose en elementos gráficos. ¿Listo? Entonces tenemos póster académico, infografía, mapa conceptual, mental, diagrama de esquemas, visualización de datos. ¿Listo? Y pues aquí les mostraba como unas características muy concretas de esta área, este discurso académico. Entonces está la alta carga visual. Específicamente en eso pues vamos a hablar mucho hoy, que un póster no es copiar un montón de texto y ponerle colorcitos dentro de una hoja, sino que realmente lo que se espera es que se distribuya bien la información, que si hay algún tipo de ilustración o imagen, pues pueda jerarquizarse y organizarse de forma adecuada, ¿listo? Entonces, alta carga visual, síntesis y claridad de presentación, jerarquización visual de contenido, apoyo y comprensión rápida de ideas complejas, complementariedad del formato escrito u oral y enfoque de diseño y legibilidad. Entonces, si se dan cuenta, el póster es un reflejo o un resultado de diseño que nos permite hacer como una síntesis, un resumen o organizar la información de forma tan concreta, de tal manera que sea el apoyo de un discurso académico escrito o un discurso académico oral, ¿vale? Ujú. Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer es brindarles como una pincelada de conceptos relacionados al diseño visual. Inevitablemente está asociado todo lo que comprendemos a través de nuestros ojos, cómo interpretamos esa información y cómo la asociamos al conocimiento que debemos o queremos apropiar. Entonces, debemos partir desde lo más básico, las estructuras. ¿Listo? Una, un póster, un discurso gráfico debe tener una estructura concreta, debe tener una organización, debe tener unos parámetros. ¿Listo? Entonces, la estructura dentro del diseño visual es lo que gobierna, impone orden y determina una posición interna. Entonces, pues lo que vamos a ver a continuación es como una experimentación que explica la funcionalidad y el objetivo de los distintos tipos de estructuras. Ustedes me imagino que pues sabrán lo que es una margen, ¿no? Cuando nosotros compramos un cuaderno cuadriculado, normalmente las cuadrículas no van de punta a punta de la hoja. Claro, hay unos cuadernos que sí lo tienen, pero los cuadernos académicos de colegios escolares, de primaria o de bachillerato, normalmente tienen una margen que responde o respeta la parte externa de la hoja con respecto a la parte interna. Eso ya es un manejo de estructuras o de retículas, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, esos cuadernos que utilizamos hoy cotidianamente en donde tenemos una cuadrícula, esa cuadrícula ya es una retícula, nos permite tener una orientación horizontal sobre la cual debemos escribir, ¿listo? Es una cuadrícula que se comprende como activa, ¿listo? Entonces, hay distintos tipos de formalidad o de presentación de las cuadrículas y esto depende un poco de la rigidez y regularidad
con la cual se crean estas cuadrículas o estructuras. Entonces, pues las cuadrículas o estructuras pueden variar de muchas maneras. Puede ser muy formal, en donde es completamente cuadrada, o si no es cuadrada, pues se comprende una secuencia, un patrón de continuidad a través de su estructura base. Entonces aquí podemos comprender que la estructura base es un cuadrado, aquí es como una punta de flecha, aquí vemos que es como una ola y aquí una estructura muy no asimétrica, sino irregular, pero que matemáticamente podríamos calcular y podríamos deducir o anticipar cómo se va a seguir desarrollando la imagen. ¿Listo? Imágenes que son semiformales, que hay cierta irregularidad, como vemos la distancia entre las distintas estructuras pues se afecta. Y finalmente tenemos unas estructuras que son informales, en donde podemos evidenciar que hay un desequilibrio completo o algo que raya absolutamente la regularidad que se estaba buscando, ¿vale? Entonces, de esta misma manera, nosotros cuando vamos a crear un póster o un diagrama o, bueno, cualquier tipo de estructura visual, debemos tener en cuenta siempre cómo vamos a organizar la información, de qué manera la vamos a estructurar. Porque yo me he dado cuenta en distintos trabajos que me han entregado, no sé si ustedes o otros estudiantes, que nunca tienen en cuenta estos factores tan básicos del diseño visual. Claro, ustedes no están siendo formados como diseñadores, pero hay unas competencias mínimas básicas sobre las que pues tenemos que tener en cuenta para que en caso tal de que ustedes hagan un recurso para niños de primaria, en donde se les va a presentar las vocales, pues no podemos cometer el error de que no se comprenda cuál es la finalidad del póster. ¿Listo? Entonces hay distintos tipos de actividad y pues esto realmente no lo vamos a abordar a profundidad, pero sí quería presentárselos para que ustedes vean como la importancia nuevamente de los distintos tipos de estructuras en el ámbito virtual, perdón, visual. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que nos permite generar una mayor experimentación dentro de el ámbito visual. Entonces, si las estructuras son activas, pues puede generar distintos tipos de corte o distintos tipos de combinaciones dependiendo de la conveniencia del diseñador. Es decir, que la información que contiene este tipo de proyectos, pues va a tener una estructura em, muy bien pensada. Si me hago entender, no es algo improvisado. Tenemos que saber cómo utilizar este tipo de estructuras y cómo se relacionan con los demás elementos, ¿vale? Y pues hay distintos tipos de estructuras según su formalidad. Entonces podemos hablar de el equilibrio o proporcionalidad. Podemos hablar de la dirección, es decir, las estructuras nos llevan hacia un punto focal específico, que idealmente un póster debería de hacer eso, o sea, debería de guiarnos en la estructura o el orden en el cual lo creamos para que nosotros podamos encontrar y abordar toda la información, ¿vale? Y pues dirección deslizada, que es muy similar a lo que estamos viendo ahorita. Y la curvatura, que prácticamente la curvatura genera una gran volumetría y también nos permite organizar el texto de forma irregular. Y que sea irregular no quiere decir que esté mal, sino que toca tener mucho cuidado con que cualquier persona puede interpretar el deseo del diseñador, ¿vale? Ahora, aquí vamos a ver un poco con respecto al apoyo visual de la fotografía, ¿listo? Inevitablemente, nosotros habremos querido acompañar algún trabajo visual, alguna presentación, algún póster con alguna fotografía, pero hay que tener unos mínimos básicos claros
con respecto a la composición de la fotografía para saber en qué momento podemos disponer de cierta información en cierto lugar o en qué momento podemos ser o tener ciertos criterios para hacer la selección de distintas fotografías. Entonces, aquí les presento primordialmente lo que es la regla de tercios, que básicamente es, hagan de cuenta en su celular o en una cámara fotográfica, dividir en tres el plano. ¿Listo? Pueden ser tres secciones verticales o tres secciones horizontales. Normalmente lo que se busca es que sea horizontal. Y con respecto a esta subdivisión, pues yo voy a empezar a disponer o a organizar la información según me convenga. ¿Listo? Algo muy particular de la fotografía, si ustedes pues ya han tomado cursos o tienen por interés propio una fotografía, pues se darán cuenta que hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero la información siempre está allí. Yo no tengo que crear la información. Tal vez si es algún escenario que yo estoy construyendo, pues claro, organizo ciertos objetos para captarlos, fotografiarlos y poder obtener mi resultado deseado. Pero en la cotidianidad, en el mundo externo, nosotros vamos a tener todos los elementos ya dispuestos en nuestro panorama, ¿listo? Los vamos a tener allí para nosotros organizarlos con nuestro ojo y con nuestra herramienta. Entonces, la forma de organizar la información en esta ley de tercios es que es más como panorámica, pictográfica, relacionada al paisajismo. Entonces, vamos a tener como una distribución en donde podremos tener en la parte inferior todo lo terrenal, en la parte superior todo lo aéreo y en la parte de la mitad el foco central de nuestra atención. ¿Listo? Pero esta ley de tercios también está, bueno, aquí vemos un perfecto ejemplo. Lo ideal es que nosotros podamos organizar intencionalmente la información. ¿Listo? Y digamos, aquí podemos evidenciar que el horizonte no está necesariamente apoyado o soportado sobre la línea que tenemos en la parte de la mitad, sino que está un poquito mucho más arriba para poder darle mayor peso a la extensión de cielo sobre la puesta del sol. Entonces vean que al organizar la información de esta manera, nosotros podemos interpretar de una manera diferente este tipo de fotografías. Aquí nos crea toda una atmósfera, ¿listo? Y está muy bien distribuido la carga visual a través de la ley de tercios. Pero la ley de tercios también puede convertirse en la ley de novenos. Aquí hago referencia con que así como tenemos líneas horizontales, podemos intersectar al mismo tiempo líneas verticales. Aquí nos encontramos con una particularidad y son las intersecciones o las aristas que se generan, ¿no? Entonces tenemos aquí 4 puntos de enfoque y 9 bloques en los cuales podemos organizar información. Entonces aquí vemos cómo la imagen está muy bien estructurada con respecto a la ley de novenos. Hay una intersección perfecta entre este punto de la retícula o de la estructura que implantamos aquí. El cuerpo sigue toda esta vertical y sobre la primera intersección se pone el horizonte de fondo, generando grandes vacíos en esta zona, pero también mucha robustez de información sobre esta zona. ¿Listo? Entonces, de la misma manera, en un póster nosotros tenemos que ser estratégicos para no aburrir a nuestros lectores. Y podemos utilizar esta subdivisión de secciones para, por ejemplo, yo no necesariamente colocar 3 bloques de texto, sino utilizar, digamos, una diagonal, utilizar algo mucho más aleatorio o cualquier otra posibilidad para poder colocar, por ejemplo, texto, imagen, texto, ilustración, imagen, texto, 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 texto. Entonces ya tenemos una estructura, pero pues vamos a ver más adelante algunos ejemplos en la diagramación eh, impresa. ¿Listo? Y aquí vamos a ver nuevamente un concepto que yo les recomiendo que exploren y aprendan un poco al respecto de lo que son los principios de la Gestalt o de la Gestalt, em, en donde se habla
sobre el equilibrio, la semejanza, fondo y contraste. Y esto nos ayuda a tener nuevamente una mejor percepción de lo que es el mundo visual. ¿Listo? La teoría de la Gestalt o los principios visuales de la Gestalt. Entonces aquí nosotros podemos evidenciar una gran carga de información. ¿A dónde está la carga de información principalmente, chicos y chicas? ¿En qué elemento? Chicos, En las campanas. muy bien, en las Oh, campanas. Y de la misma manera podemos ver que hay una réplica de campanas, hay una secuencialidad de formas. No necesariamente todas son exactamente igual, pero podemos ver que es una repetición de forma medianamente similar. Y en la parte superior vemos como una fluidez, aunque yo no estoy viendo el trayecto literal que está desarrollando, que está ejerciendo esta mujer, podemos encontrar que va caminando, hay viento, hay otras cosas de su interés como para estar perfilándose, mirando hacia el otro lado, pero fíjense que el fotógrafo por poquito la capta en toda la mitad de la fotografía, casi en toda la mitad. Entonces hay que tener presente esto de cómo podemos jugar con este tipo de estructuras para organizar la densidad de la información nuevamente. Ahora tenemos la proporción áurea, que pues este es un término que surge de una fórmula matemática en donde se va sumando la secuencia de números con respecto al número previo que se va deduciendo, iniciando desde 1, 1. Entonces 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. ¿Listo? Y así continuamente puede seguir. Ah, bueno, entonces estas son áreas, ¿no? La multiplicación del lado por el lado. Entonces, si nosotros empezamos a conectar cada una de las intersecciones de esta secuencia gráfica, podemos encontrar pues la fórmula de una caracola, que como no sé si ustedes se han fijado en la naturaleza, hay muchas cercanías a este tipo de secuencias de caracola. Entonces aquí vemos un ejemplo de peso visual en donde la mayor cantidad de información está en el costado izquierdo y en el costado derecho nos permite o nos brinda, nos abre ese recuadro o Pan- ventana sobre la cual podemos observar la apertura del escenario. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la dirección, porque este tipo de estructura también nos guía como una dirección hacia la cual tenemos que ir. Vemos estas escaleras y vemos la dirección hacia donde se dirige, pero principalmente ahora, en contraposición a lo que decíamos previamente, aquí la carga está principalmente en esta sección eh, y pues se puede o nos permite esa apertura distinguir distintos tipos de texturas, por ejemplo. Y bueno, aquí otro ejemplo en donde esta distribución de formas pues nos permite no solamente disponer en un lugar la mayor cantidad de información, sino también identificar la intensidad de la atmósfera. Entonces, aunque la silueta del perro es hermosa, la intensidad que nos brinda el color a causa de fotografiar en la puesta de sol, pues genera un foco central hacia donde se dirige nuestra vista, ¿vale? Otros ejemplos de la composición áurea, estos son fotografías pues que son medianamente conocidas. Y finalmente llegamos a lo que es la simetría dinámica, que básicamente se conforma al extraer una recta de 90 grados, no mentiras, trazar una diagonal de esquina a esquina del formato, perdón, de esquina a esquina del formato y buscar una recta que se contacte desde la esquina opuesta hacia la intersección de la raya dispuesta o de la línea dispuesta de forma diagonal. Así se comprende lo que es la simetría áurea.
Entonces, miren, esta fotografía súper reconocida al terminar la Segunda Guerra Mundial, en donde el marinero besa a la enfermera de forma intuitiva. Eh, Nosotros creemos que es un azar haber captado este momento por parte del fotógrafo, pero realmente es habilidad del fotógrafo poder captar este desequilibrio que no genera incomodidad y poder captar al mismo tiempo una hermosa imagen. Entonces aquí también podemos encontrar como un par de ejemplos de lo que es la simetría dinámica, no solamente almacenando información, saturación de información, sino también distribuyendo la simplicidad de la información que puede haber en una imagen, en este caso el cantante. Hay muchos vacíos, hay muchos negros, pero eso no quiere decir que no se pueda organizar. Es más, toca ser más estratégico y yo estoy casi seguro que por lo menos esta fotografía pudo haber tenido una cierta edición para ajustar el formato y el ángulo a lo que necesitábamos. Y pues también aquí nos permite identificar como una parte de apertura y de cierre de este objeto. ¿Listo? Y pues también podemos encontrar como una asociación o una similitud. Podemos encontrar que se intersectan estas líneas y encontramos la ley de tercios y de novenos. Y pasa exactamente lo mismo, que bueno, aquí tenemos otros ejemplos, y pasa exactamente lo mismo con la proporción áurea. Entonces podemos encontrar si se duplica o de forma simétrica esta estructura, podemos encontrar cuatro puntos que son los mismos cuatro puntos de la proporción de la proporción áurea y nuevamente encontrar como esa similitud entre las dos, ¿vale? Por eso se dice que o en la mayoría de celulares y de dispositivos actualmente, principalmente se deja la ley de tercios y novenos en la cámara, no sé si ustedes lo hayan activado. em, para a partir de ella encontrar estos distintos ángulos que vemos aquí en pantalla. Ángulos o puntos de posición, ¿listo? Entonces aquí vemos un ejemplo, Marilyn Monroe, y hasta aquí llegamos con este aspecto de estructuras en la fotografía. Pero ahora vamos a hablar de las retículas, que está mucho más asociado, sin dejar de ser estructuras, con el ámbito editorial, y de cierta manera, pues también nos conviene comprender cómo se utiliza en este aspecto, porque parte de la información que vamos a organizar está relacionada con texto, ¿no? Y con imágenes. Entonces, ¿qué es una retícula? El término retícula define la fuerza estructural que sostiene un diseño. ¿Listo? Entonces nos da, dependiendo de cómo distribuyamos la información, nos da la noción de que debe estar muy bien estructurado. Las retículas son herramientas organizadas que determinan el espacio activo de la página y ayudan a diseñar, a adoptar decisiones meditadas acerca de la composición y el orden, ¿vale? Entonces, vamos a evidenciar cómo estas retículas pues se ven reflejadas en la organización de la información. Entonces, miren que aquí tenemos básicamente 6 bloques completamente verticales, ¿no? Y aquí los bloques o las estructuras están de manera activa, pero cuando ya terminamos de diagramar, pues podemos encontrar que podemos apagar esas retículas y quedarnos con la información específica em, que deseamos transmitir, ¿vale? Nuevamente aquí vamos a ver un ejemplo. Este libro es maravilloso, en donde podemos utilizar y distribuir la información sin perder el peso, sin quitarle protagonismo a propiamente lo que voy a leer. ¿Listo? Entonces, ¿de qué sirve que en un póster esté la información de un premio Nobel
si no está bien estructurado, no es llamativo, no sabemos cómo utilizarlo, ¿vale? Pero vamos a seguir viendo aquí cómo se estructuran o cómo se apoyan distintos diseños con este tipo de estructuras. Miren. Entonces está muy bien operado. Obviamente es un fragmento de información muy, muy pequeñita, muy concreta. Pero, y además que tiene como este efecto de que se le está quitando el recorte, pero ahí permite como comprender que hace parte de esa estructura y la información está bien distribuida, ¿vale? Y aquí vemos en el uso de un póster o de una portada cómo el sistema áureo está bien estructurado, ¿vale? Y aquí estamos viendo la armonía de una retícula como sus distintas partes, ¿no? Entonces tenemos la margen, que es lo que yo les decía previamente, como, que es como ese espacio de respeto. Tenemos una línea de flujo, que es la que nos permite como subdividir o categorizar o jerarquizar la información. Tenemos las columnas, que es nuevamente los que nos permiten seccionar o partir la información. Y finalmente, cada subdivisión o cada espacio que vemos aquí son módulos concretamente. Y pues una parte fundamental dentro de lo que es un diagrama o un producto visual está el color. ¿Listo? Justo ayer estaba dictando una clase de diseño gráfico digital y estábamos hablando de esta información, cómo interpretamos nosotros el color. Yo no sé si ustedes de pronto sepan, pero nosotros hasta el momento somos la única especie que le da interpretación y connotaciones a los colores. ¿Listo? Es muy particular. Pero entonces nosotros podemos visualizar y comprender el entorno, los colores del entorno, gracias a el reflejo de las distintas partículas, ondas, fotones que llegan a los distintos tipos de materiales que vemos en nuestro entorno y rebotan hasta llegar a nuestros ojos y de esta manera ser interpretado. Pero nosotros vemos una franja muy concreta de colores. Vemos desde el azul hasta el naranja porque es lo que perceptiblemente podemos identificar a través de de nuestro órgano, ¿vale? De igual forma, gracias a eso podemos, pues, hacer todas las maravillas que hemos hecho hasta el momento. Entonces, pues, esto se puede calcular por lo que es una combinación de ondas y partículas, cuántos hertz se necesitan para que nuestro ojo pueda captar un color verde, un color amarillo, un color rojo, etcétera. ¿Listo? Y llegamos a algo que es súper conocido y que constantemente se habla, que es el famoso triángulo, perdón, círculo cromático. Entonces, es la representación práctica de todos los colores. Entonces, como ustedes bien saben, el triángulo, perdón, los colores primarios hacen parte de la construcción de la mayoría de las gamas de los colores o de posibilidades de colores. Entonces vemos que los colores primarios es el azul, el amarillo, azul y rojo. Los secundarios son la combinación de cada uno de ellos. Y nuevamente si se combinan primeros y secundarios, pues empieza a salir todo el resto de círculo cromático, sus particularidades. Pero entonces, más allá de contarles cómo generar distintas armonías de color, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el cómo van a, o sí, cómo va a ser publicado, cómo va a ser publicado su producto o su póster. ¿Va a ser impreso, va a ser digital, va a ser almacenado? Entonces, de eso, ¿de qué depende? Que el color se pueda visualizar bien depende del código de color o de los módulos de representación que nosotros escogemos. Entonces, existe lo que es el RGB, que está asociado a todo lo relacionado con pantallas. Este tipo de composición de color se le llama
composiciones de color aditivos. Esto quiere decir que se pueden replicar este tipo de colores solo si son generados a través de luz artificial. Es decir, cada uno de los píxeles que nos permiten visualizar el color de nuestras pantallas está traduciendo distintos códigos de información. Entonces, a través de el computador se manda información a tres canales diferentes de información dentro de cada píxel, que es el rojo, el verde y el azul. Y dependiendo la intensidad, los datos literalmente en ceros y unos, pues podemos replicar distintos tipos de información que se producen a través de la generación de luz. Pero por otro lado, si nosotros vamos a ver un póster, si nosotros vamos a crear, no sé, un folleto, una tarjeta de presentación, etcétera, lo que debemos hacer es imprimir y generar un archivo en CMYK, ¿listo? Porque esta es sustractivo y a lo que hace referencia es que estos colores son comprendidos, interpretados y aceptados gracias a el reflejo de luz natural o artificial sobre los espacios físicos que encontramos, ¿listo? Entonces aquí vemos la combinación del RGB es el blanco, que hace referencia a que desde lo más puro del blanco se puede generar los colores previamente dichos a través de los LEDs de los computadores. Y el CMYK es un sistema que al combinar los colores queda en negro. Y esto es a causa de que pues se sigue trabajando a través de tintas y dependemos completamente de la refracción de la luz. ¿Listo? El reflejo de la luz. Entonces, pues, ¿qué significa RGB? Pues es rojo, verde y azul, que son los colores con los cuales se construyen la luz. Y el CMYK hace parte del amarillo, magenta, cian y el negro también. ¿Listo? Pero pues el negro es la composición o la unión entre los colores previamente dichos. Bueno, hay paletas de color, que esto se utiliza más que todo para tener mayor precisión al momento de comprar una pintura para pintar esta pared, por ejemplo. Entonces necesito un sistema, así como el sistema métrico y el sistema de... mm, sí, no, el métrico, pues tenemos distintos tipos de medida, pues la representación de color también tiene distintos tipos de medida. Entonces, se puede hacer a través de porcentajes con RGB o CMYK. En este caso se hace a través de códigos, que una paleta de colores como esta que vemos aquí, que puede llegar a tener un costo alto la consulta de este tipo de paletas. ¿Listo? Bueno, aquí hago como un poco más explícito la forma en cómo se puede visualizar este tipo de configuración de color a través de los programas. Entonces, específicamente en CMYK es en donde nosotros colocamos un porcentaje para poder llegar a un color específico. Entonces, es la combinación de qué tanto color de gris necesitas que yo imprima para tú poder tener tu producto final, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es el RGB, que lo que se hace es calcular y controlar la intensidad de la onda, que es 125 Hz, 255. Tenemos un porcentaje de CMYK. Ah, bueno, y tenemos el hexadecimal, que es un tipo de dato que se utiliza principalmente para proyectos de desarrollo web. ¿Listo? Es una codificación que funciona para la réplica también, principalmente de las pantallas. ¿Listo? Porcentaje de tintas primarias, como ya dije previamente. Y bueno, estos ya son particularidades que no creo que ustedes necesiten ahondar en ello, pero pues hay distintos atributos de color, que es el tono, la luminosidad, la saturación, y pues aquí les dejo un diagrama con el cual pueden identificar la profundidad de la saturación, como el tono, que es la pureza de los colores, puede tener distintos tipos de profundidad y distintos tipos de luminosidad, ¿vale? Entonces, yo aquí les traigo como distintos tipos de armonías que ustedes pueden utilizar y que pueden de pronto explorar, que una herramienta que les recomiendo se llama Adobe Color.
Y en Out of Color ustedes pueden, si quieren, búsquenla ahí rápidamente. Ustedes pueden jugar con este tipo de combinaciones. Entonces, aquí yo les evidencio que bajo este círculo cromático, yo puedo identificar que al marcar sí, como este símbolo que yo les muestro, como o puede ser también un triángulo si lo ponemos de esta manera, encontramos los colores primarios. Y normalmente esta tríada de primarios nos permite jugar con esta información y generar y replicar el color de tal manera que pues puedan llegar a ser complementarios completamente. Entonces, después de que se generen los primarios, también podemos utilizar los secundarios. Entonces, como se dan cuenta, es la distribución de los colores sobre la tabla, el círculo cromático para poder interpretar o poder armonizar una paleta de colores que ustedes pueden llegar a utilizar. Luego aquí tenemos los colores complementarios que en el círculo cromático pues se representan uno enfrente del otro. Entonces aquí tenemos el morado enfrente del anaranjado. Aquí vamos a ver varias combinaciones. El rosado enfrente del verde, que es como muy Tim and Turner, ¿sí? Como los padrinos mágicos. Aquí tenemos a Wanda y a Cosmo. También tenemos la triada de elementos complementarios o divididos. Entonces también utilizamos como una patica de gallina para poder llegar a los tres colores. De igual forma, desde la aplicación que les recomendé, pueden explorar todas las armonías que ustedes puedan disfrutar. Y están todos los colores que son los análogos. Esto quiere decir que hace parte como de la misma familia y la misma secuencia de colores dentro de la secuencia, sí, dentro del ciclo cromático, ¿listo? Y pues este sí es bien una pata de gallina en donde tenemos a todos los colores que son complementarios de el amarillo. Esto quiere decir que desde el punto de la mitad, si buscamos el opuesto, también podemos buscar la triada. Y aquí tenemos una paleta de color suficientemente buena para poder operar un trabajo como el póster que les estoy dejando. ¿Listo? Bueno, aquí ya se ponen como nos ponemos a, a experimentar con los distintos tipos de combinaciones. Pero básicamente con lo que uno juega es con los opuestos directos dentro del círculo cromático y también con esta triada combinada que puede ser muy atractiva. Entonces aquí está un poco lo que yo les decía de que el ser humano es el único ser que le brinda connotación a cierta cantidad de colores. Entonces, el azul representa confianza, el verde sanación, el marrón tierra, turquesa paz, etcétera. Entonces, esto también es algo que está muy asociado a la naturaleza, pero también a el contexto sociocultural. Entonces, aquí nosotros podemos identificar que una aproximación a los colores puede ser por su temperatura. Entonces, todo lo que son colores cálidos hace referencia al fuego, a la tierra, a la sequedad, y todo lo que son colores oscuros hace referencia a lo húmedo, al agua, al aire, etcétera. Entonces, normalmente los colores que combinan son los que están en la diagonal, es decir, en este caso el aire y el agua con la humedad, y en este caso la sequedad y la tierra, el fuego y la tierra a través de la sequedad. Entonces, nosotros podemos encontrar así un montón de asociaciones de trabajo de la naturaleza dentro del diseño. Y ahora sí, aquí hay como un sistema de color cultural en donde el rojo puede tener distintas interpretaciones. Entonces, bueno, aquí estas diapositivas yo se las voy a compartir para que ustedes exploren un poco más estos diagramas, pero de igual manera, si en algún momento nos encontramos físicamente, yo trataré de cargar el libro donde saco esta información para que ustedes lo puedan chismosear. ¿Listo? Y por último, en la combinación de distintos colores, no mentiras, no es lo último, nos queda una temática más. En la combinación de los colores hay distintos tipos de gradaciones, como la información del color puede ir cambiando progresivamente. Entonces tenemos eh,
las gradaciones lineales que son progresivas hacia una sola dirección, las radiales que parten de un núcleo central y van extendiéndose hacia afuera, y angular que pues es uno colocar distintos puntos de nodos de tal manera que nos permita generar este tipo de profundidad como el que vemos aquí. La gradación puede tener una finalidad, obviamente puede cumplir una función. Entonces, puede generar profundidad, puede dirigir cierta atención y puede darle cierto dinamismo a la información que se busca representar. Entonces, digamos, aquí nosotros podemos ver como cierta profundidad. Vemos como lo que está más cerca es oscuro, puede ser como representando un amanecer, pero también podemos encontrar que podemos identificar como la profundidad de algo. Yo me imagino aquí como entrando entre un árbol muy frondoso de flores. Entonces como si yo estuviera viendo el camino y podemos a través de la gradación de colores como comprender esa profundidad. Y aporta dinamismo. En esta sí, pues lo que se busca es justo la experimentación para que no sea un diseño tan plano. Entonces, dense cuenta que el texto que se utiliza aquí se utiliza con un color de contraste muy específico. Entonces, eso sí, principalmente chicos y chicas, en cualquier diseño hay que brindarle prioridad a dos colores que generan un perfecto contraste y que permiten darle relevancia a la información que ustedes quieren brindar. Y es el blanco y negro, ese contraste nunca va a faltar. Entonces, como se dan cuenta, aunque tenemos una gradación aquí de fondo, eh, el texto tiene una opacidad muy concreta con la cual puede generar este contraste y puede aumentar como la legibilidad de las palabras. ¿Listo? Entonces, pues este es el tipo de dinamismo del cual se mencionaba, ¿vale? Y pues también encontramos distintos tipos de textura, representación visual de las cualidades superficiales de un objeto o material. Entonces tenemos como estas cuatro grandes familias que son las texturas rugosas, las texturas suaves, las texturas ásperas y las de relieve. Y de allí, al igual que en el círculo cromático, pues se pueden empezar a combinar para sacar otros tipos de texturas brillantes, opacas, húmedas, secas, izadas, etcétera. Y pues hemos hablado bastante del texto, pero pues el texto o la tipografía también tiene una gran relevancia dentro de este trabajo, claramente porque es la herramienta principal con la cual transmitimos información sin que nosotros estemos allí parados. Entonces hay una gran clasificación de tipografías, de familias, pero pues aquí les traje como una concreción, una clasificación muy concreto, que es como el tipo de texto antiguo, tradicional, moderno, de gracia recta, de palo seco, de display y de script. Como les digo, no se enfoquen como en aprender los nombres o las categorías, fíjense más bien como cuál es su funcionalidad. Yo esto se los voy a compartir, así que no se preocupen, por eso estoy pasando como rápido, porque como se dan cuenta, tiene mucha información estas diapositivas y el objetivo también en parte es que ustedes puedan ahondar y profundizar en esta información. Entonces hay distintos tipos de clasificación, aquí es mucho más condensada. Las letras con serifa, que particularmente las serifas hacen referencia como a estos sombreritos y a estos zapaticos que tienen las letras. Sin serifa, que son ya de palo seco, que son completamente rectos o como de cierta manera lineales, que esto no hace que no sea completamente la regla a cumplir siempre, sino que pues también depende de la decisión del diseñador. Y otras tipografías que son, pueden ser las especiales o las decorativas, que son como medio pegadas, pomposas, grandes, con serifa, sin serifa, etc. Y pues aquí les muestro una clasificación mucho más formal.
Ahora, la tipografía también tiene una regularidad que nosotros debemos impedir dañar. Si nosotros trabajamos en Illustrator o en Photoshop, nosotros vamos a tener la posibilidad de deformar el texto y una recomendación que les doy es que nunca deformen el texto ni alargándolo hacia arriba ni alargándolo hacia un lado, porque eso sí respetar el diseño de cada letra, de cada tipografía. Y pues aquí nos damos cuenta que hay detalles particulares en la construcción de estas tipografías. Entonces, la altura máxima, la distancia entre las distintas letras, los puntos de unión internos y externos, la parte interna, sí, ya lo que voy a decir, el asta descendente, muy bien. Entonces, como que una tipografía a veces nosotros ya estamos acostumbrados a verlo constantemente leyendo mensajes en WhatsApp, pero esa tipografía que podemos utilizar amenamente para leer mensajes está construida, diseñada específicamente para una lectura sencilla. Imagínense donde todos los mensajes de WhatsApp llegaran con esta tipografía o con esta tipografía. Sería casi imposible de leer un gran volumen de información si tienen esa información, este tipo de tipografía. Entonces tenemos que pensar en eso, en las tipografías, de tal manera que la lectura pueda ser fluida y las personas puedan comprender el foco de lo que ustedes están tratando o hablando. Entonces, dentro de los atributos, como acabo de decir, les voy a dejar como todas estas diapositivas para que ustedes puedan aprender un poquito más como de esta taxonomía, se podría decir, de las distintas letras, ¿vale? Entonces, bueno, factores como el interletraje e interlineado son dos cosas completamente diferentes. El justificado y el espaciado. Listo. Y pues también las distintas alternativas o alteraciones con respecto a negrilla, cursiva. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar es que traten de buscar una tipografía que a ustedes les guste, que pueda llegar a tener por lo menos unas 11 distintas versiones de entre negrilla, sí, texto normal, cursiva, que ustedes puedan variar con esa tipografía y que no vean la necesidad de que para que un texto, un título sea llamativo, buscar una tipografía supremamente rebuscada y después para el texto o el contenido central, pues sí, un texto ameno. Si nosotros encontramos una buena tipografía que podemos utilizar de forma regular, sin tener que alterar su forma y también sin tener que combinarla con otra tipografía, sería maravilloso. Por eso la mayoría de instituciones utiliza el Montserrat, porque es supremamente atractivo, es lindo y tiene una gran variedad de alternativas de tipografía. ¿Listo? Entonces, aquí yo les dejo como unos tips, que esto ya va a ser pues de trabajo autónomo, con el cual ustedes van a saber identificar cuáles son las tipografías que les sirve y clasificar aquellas que pueden ser complementarias, ¿vale? Y pues una recomendación de programas que ustedes pueden llegar a utilizar para descargar o utilizar distintos tipos de tipografías es Fontbase, que me encanta porque no siempre está ocupando almacenamiento en la memoria. Las tipografías no quedan instaladas completamente en el computador, sino que es como un programa que cuando yo lo instalé fue completamente gratuito, que arrastra un banco de tipografías y cuando uno abre el programa, activa la tipografía, automáticamente queda instalada dentro de los programas de diseño, de Word, etcétera. Entonces les recomiendo estas dos, Fontbase y Google Fonts. Igual siempre lean los derechos de autor porque uno puede ser demandado si una tipografía tiene derechos de autor y uno no cita al autor, así que tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? Y pues ya aquí llegamos a la parte del trabajo que vamos a ir desarrollando. Entonces, dentro de la imagen que yo les compartí, aquí hay un formato con unos criterios específicos para la construcción de un póster.
Entonces, lo ideal es que ustedes vayan avanzando. Pueden utilizar la herramienta que ustedes quieran. Si ustedes son super diseñadores y quieren trabajar con Illustrator o con Photoshop, está maravilloso. Pero si no tienen muchos conocimientos al respecto, no se preocupen. Entonces la idea es que ustedes puedan utilizar el programa que deseen, puede ser Genially, puede ser Canva, pero piensen justamente en lo que les acabo de decir. Si van a utilizar una plantilla para empezar a estructurar este póster, em, traten de no afectar la estructura que está allí o si la van a afectar, que sea coherente a lo que antes estaba planeado. ¿Cuál es la temática para la publicación o para el póster que van a diseñar? Su interés investigativo del trabajo de grado, ¿sí? Si no están haciendo el trabajo de grado y están haciendo maestría o materias de maestría, pues, ¿qué les interesa dentro de la materia que están viendo de su homologación de maestría? Entonces, esa temática que posiblemente muchos de ustedes ya han desarrollado, ya tienen avanzada, pues la van a aterrizar en este póster que no tiene que ser muy extenso. Aquí hay unas particularidades, hay unos detalles, una extensión. Entonces, el objetivo es que sea sintético, que sea concreto, que llegue al grano y que el póster hable por ustedes, ¿vale? Que simplemente sea un apoyo. Listo, chicos. Eso sería la clase del día de hoy, de este segundo espacio. Les agradezco por toda su paciencia. Ustedes no se imaginan lo cansadísimo que estoy ahorita. Creo que se dieron cuenta que me desconecté un par de veces. Pero les agradezco mucho, mucho, mucho por haberse mantenido conectados. De igual forma, yo estoy para atender sus inquietudes. Nos vemos dentro de 15 días. No descuiden estas tareitas. Como les dije, dentro del cronograma, dentro de 15 días supuestamente es el cierre del primer corte, pero vamos a hacer más un ejercicio práctico. Vamos a socializar cuáles son los pósters que ustedes desarrollaron. Vamos a abordar un poco más con respecto a la gestión educativa, cómo van con sus mapas mentales y progresivamente yo les voy ayudando a estructurar, no haciendo, sino ayudando, orientando a por dónde es el mejor desarrollo de este tipo de formatos. ¿Listo? Listo, chicos, entonces por ahora aquí terminamos la sesión. Les agradezco nuevamente. Les deseo feliz noche. Me quedo con Juan Esteban y con Juan David.